profesora Catarina. Y finalmente lo que revisamos allí, una vez tengo eso claro, pues ya hacemos toda la parte de evaluación del proyecto. Bien, son las 9:11. Yo voy a necesitar 3 personas que me ayuden con los ejercicios. Voy a revisar un poco la lista. ¿Hoy qué día es? Oye, Jonathan, David, ¿dónde está? No ha llegado. Hoy es 11 de agosto. Que está en una lista que lo excusara por el día de hoy. ¿Cómo, hija? Se te entrecortó. Jonathan, que está en una entrevista que lo excusara por el día de hoy. ¿Verdad? ¿Entrevista de qué? De trabajo. Bien. Entonces, tengo aquí que yo les voy a pedir, no, igual son más, porque vamos a hacer el ejercicio de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. No necesitan computador, porque lo vamos a hacer aquí. Yo simplemente voy a compartir mi pantalla y voy a ir trabajando al unísono de la persona que estaría acompañándome en la realización del ejercicio. Eso va a ser muy fácil porque ustedes ya eso lo vieron el semestre pasado. Si acaso no estarán viéndolos algunos acá, este semestre, presupuesto y programación, no me interesa en este momento enseñarles a programar, porque ya eso es una competencia que adquirieron. Sí me interesa que dentro de la estructura de las actividades que ustedes definen y secuencian, entonces ya ustedes empiecen a establecer por probabilidad, es decir, por tiempos más tardíos y más tempranos, definir cuál es, si la actividad como tal te requiere una holgura. 9:12, y la gente que este curso tiene 25 muchachos. ¿Dónde está Rafael Ángel? Rafael, ¿sí? ¿Cuál Rafael? Rafael Díaz Vázquez, aquí está. Y solo hay Rafael Ángel, ¿no? Y 13, voy a llamar a lista que está por aquí. Bien, el señor Costa, Oliver, Gustavo Adolfo, aquí está. Acuña Hernández, Brenda Marcela, por aquí está, ¿verdad, Brenda? ¿Brenda está acá? Sí, por ahí la vi ahorita, no. Andrés David, no ha llegado, qué raro. Alexander, no ha llegado, qué raro. Marvin Antonio, oye, Marvin Antonio, yo no le conozco la voz a ese muchacho. Mándelo hoy, profe, para que le conozca. Cuánta maldad hay en tu corazón. Aguila Esperuca, Yulisa Dayana, Pedro Miguel, Yomar Andrés, Rafael Ángel, Anisilena. Profe, Pedro ya está llegando a conectarse, lo que pasa es que estaba trabajando, ya llega a conectarse. Vale. Yusefo Rafael, Renzo Rigoberto, Jurgen, Alfredo Alejandro, Carlos Andrés, Juan Diego. Carlos Andrés está por ahí, ¿no? Sí, está por acá, yo lo vi. Ahí está. Juan Diego, Lina María, Anthony de Jesús, ¿dónde andará? Jorge Luis, Carlos Alberto, aquí está. Jonathan, Leider Josué, Aisa Giovanna, Rosa Almira y Edwin José. Entonces, tengo 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya tengo. Son 20, ¿qué? 25. Y solo tengo que faltan 9. Ok. Voy a compartir por aquí la pantalla. Okay. Sí, 25 muchachos. Yo era un monitor. Necesito un monitor, no mentira, mejor me callo porque se queda grabado. Bien, entonces vamos a empezar para salir temprano. Y
para empezar a abordar el tema. Les contaba, nosotros hemos ido recorriendo un camino a través de respuestas a ciertas preguntas que nos han llevado a encontrar una solución inteligente ante una necesidad u oportunidad. Ese camino lo hemos recorrido en varias etapas y cada etapa ha tenido unas preguntas que nos ha dado pautas para poder definir o estimar o determinar un proyecto bajo 3 condiciones. Número 1, que sea conveniente. Número 2, que sea seguro. Y número 3, que sea sostenible y o rentable. Esas 3 condiciones. También definíamos que dentro del objetivo y el alcance de esta clase, nosotros, independientemente de dónde venían los recursos o independientemente de dónde o qué metodología utilizábamos, lo que buscábamos era poder encontrar o darle solución a necesidades humanas, porque al final todos los proyectos van encaminados a tener un bienestar a la vida como tal. Nosotros perfilábamos en esta clase como proyectos de ingeniería, pues nuestro perfil profesional, ahí vamos apuntando, ¿no? Y definíamos que si bien aquí teníamos un marco referencial, es decir, más o menos un cuadrito donde usted puede encontrar muchas herramientas para poder formular, probablemente todas no se aplican, porque dependiendo del tipo de proyecto o dependiendo de la necesidad, usted va a escoger la herramienta, que era la competencia que nosotros queríamos mostrarle acá, la herramienta para aplicarla de manera asertiva a esa solución. Entonces empezábamos con un primer momento que era la identificación, donde allí definíamos a través de un problema focalizado cuál sería nuestro objetivo, pero también cuántas personas o una caracterización de la población que podría beneficiarse, pero que también está interesada en poder utilizar sus recursos para beneficiar o para tener una maximización de sus necesidades. Eso por un lado. Ya la segunda parte, que era desarrollo de alternativas, nosotros entonces, ahí lo que revisábamos eran todos los aspectos físicos ambientales de desarrollo del proceso, ¿no? Entonces, estimábamos también a través de ciertas aproximaciones cuál era el número mínimo de cantidades que tenemos que producir en ese contexto específico, teniendo en cuenta que existen unas limitaciones, unas restricciones del medio que yo tenía que generar y vender para obtener un equilibrio. Entonces eso le llamábamos tamaño y encontrábamos el punto de equilibrio. En ese mismo punto nosotros también podíamos definir o establecer que dependiendo del tipo de proyecto y esas mismas restricciones, yo podía hacer inversión puntual total en el año 0. O yo podía también, dependiendo también de los recursos disponibles o de las tecnologías disponibles, hacer una expansión escalonada. También definíamos lo importante que es establecer el centro de operación teniendo siempre claro mi materia prima y mi cliente. A eso le llamamos localización. Revisamos varios métodos para poder establecer y poder definir cuál era el mejor sitio posible de localización de acuerdo al tipo de empresa y a las condiciones propias del sistema para poder nosotros maximizar nuestros recursos. Nosotros como ingenieros siempre tenemos claro que los costos de transporte son los que más elevan los negocios. También revisábamos los aspectos tecnológicos, es decir, revisábamos que si bien yo tengo un producto final, si bien tengo un fin, dependiendo de las características del medio donde yo voy a desarrollar mi proceso, pues también depende la manera en que yo estaré organizando el conjunto de operaciones interdependientes, que a eso le llamo proceso, para alcanzar mi objetivo. Entonces ahí revisamos esa interacción y decíamos que en esa interacción de esos 3 aspectos físicos nosotros teníamos que incluir la variable ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque en Colombia ya a partir de 1993 y ya con el decreto 1076, que creo que ustedes lo saben muy bien, existe una normatividad ambiental
que define que ciertos proyectos puntuales, dependiendo de su envergadura, requieren de estudios de impacto ambiental. Y si no, hay políticas claras en donde nosotros adaptamos por políticas de sostenibilidad, pues definir cuáles son las medidas o las 4 medidas pertinentes ante la posible afectación o afectación de los aspectos bióticos, abióticos y o socioeconómicos. Eso quedó claro. Vamos en este punto, ya nosotros tenemos claro cuál de esas alternativas que íbamos decantando son las que más me convienen a mí, recuerda que estamos hablando de conveniencia, cuáles también son más seguras para la operatividad del sistema y para las ganancias, y entonces ya escogemos una, ya definimos una, ¿no? ¿De qué depende el criterio? Pues depende del tipo de proyecto y depende de las condiciones también sociales y económicas y políticas que definen y de tecnología que usted define y que más se ajusten al sistema. Aquí es importante esto, ¿no? Y yo voy a recalcar el caso de la megabiblioteca. Yo leía hace mucho rato, por accidente, porque me lo encontré, que la megabiblioteca es una réplica de una biblioteca en yo no sé dónde, ¿no? Pues lamentablemente nosotros los colombianos hasta en normas vivimos replicando ese tipo de condiciones. Entonces, si nos damos cuenta, creo que el proceso constructivo, los materiales y muchas cosas que deberían ser para la adecuada culminación del proyecto no estaban en el contexto de Santa Marta. No teníamos la persona capacitada, los recursos no eran claros, en fin, eso fue imposible. Entonces, cuando hablamos de seleccionar, es que yo tengo que ajustar, si bien es una réplica, yo tengo que ajustar las condiciones propias a lo que es Santa Marta. Y Santa Marta tiene condiciones climáticas, condiciones sociales, condiciones económicas, que yo tendría que empezar a ajustar. Es por eso la importancia de la formulación. La formulación te ayuda a revisar en el contexto propio de una sociedad cómo el proyecto se puede operar. Y ahí tenemos en cuenta también materiales, personas que tengan la capacidad de desarrollar su mejor habilidad y hacerlo de la mejor manera. Entonces, es ahí donde nosotros como formuladores de proyectos, que ahora en adelante creo que es lo que más van a revisar en cualquier línea que usted se dedique. Pavimento, por eso esta asignatura es transversal. Pavimentos, suelos, todo requiere que nos adaptemos a las condiciones propias del sistema para poder desarrollar mejor y para ser más eficientes. Estamos hablando de que requerimos y controlamos 2 cosas en proyecto: alcance, costo y tiempo. El alcance tiene que ver con la eficacia y el costo y tiempo tiene que ver con la eficiencia, es decir, con la optimización de los recursos y del tiempo. Entonces, ya ahorita escogemos una alternativa. A esa alternativa, entonces, vamos estimándole o vamos definiendo lo que nosotros lo que nosotros hacemos en diseño, vamos definiendo unas especificaciones. Esta tercera etapa se llama especificaciones. En las especificaciones que yo defino, número 1, un esquema organizacional, es decir, un grupo de personas, cada uno con unas habilidades, independientemente de que muchas veces tengamos la misma profesión, las habilidades son diferentes, ¿no? Porque dentro de este equipo que tengo yo enfrente, todos serán ingenieros civiles, pero algunos tendrán más la capacidad administrativa, otros tendrán más o desarrollarán más su habilidad técnica. Entonces, son esos 3 puntos que debemos tener en cuenta cuando yo estoy haciendo selección de personal y cuando estoy armando mi equipo de trabajo, porque es la manera en que yo puedo operar y rendir más eficiente en mi trabajo. A veces uno se engrampa con cosas que no le gustan por la necesidad, ¿no? Pero no es la ideal, no es la ideal. Lamentablemente, esta sociedad nos presenta condiciones como esas y son complejas, pero bueno, eso es lo importante. ¿Qué más puedo decir? Entonces hoy vamos a revisar todo el tema de gestión del tiempo. Bien, aquí voy a compartir un poco las diapositivas para que revisemos. Son 80, ¿oyeron? Son 80 diapositivas. Así que relájense, tomen agua. Si no han desayunado, empiecen a desayunar antes que yo los pase. Bien. ¿A qué le llamamos gestión del tiempo? Le llamamos gestión del tiempo a poder incluir
o a poder definir todos los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. Es decir, para poder ajustar todas las actividades. ¿Y cómo lo hacemos? A través de este proceso. Número 1, definimos actividades. Número 2, las secuenciamos. Sabemos que hay sucesoras y antecesoras. Número 3, estimamos los recursos de las actividades. Yo no me voy a detener en cada una de estas cosas, simplemente voy a recordarles. Número 4, le estimamos la duración, desarrollamos el cronograma y controlamos el cronograma. Lo que quiero recordarles es esta secuencia lógica de pasos o procesos que me ayudan a mí a gestionar el tiempo para poder finalizar el proyecto en su debido tiempo, ¿no? Para que no existan, pues, errores significativos que al final se traducen en costos. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es definir las actividades. Ya les decía a ustedes que tenemos que tener en cuenta el contexto donde se desarrolla el proyecto. ¿Por qué? Porque dentro de las condiciones sociales, hasta geográficas, me pueden permitir a mí, en un tren, de un proceso, por decir algo, de diseño de un sistema de alcantarillado, que las condiciones del tren como tal, como define el diseño, se varían un poquito por topografía, por número de personas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Definir, número 1, las actividades. Es importante que nosotros tengamos claro que dentro de las actividades hay componentes que son requeridos y hay componentes que son opcionales. Entonces, es requerido que la actividad haga parte de la World Basic Structure. ¿Sí conocen la EWT? Perdón, la EDT? ¿Sí saben qué es? ¿Sí les han hablado de eso? Negativo. ¿Cómo que no? Y la profesora Kate no les enseñó la WS, ¿no? World Basic Structure. O la EDT. Dígale que no. De pronto se lo enseñó con otro nombre, pero sí, eso tuvo que la profesora Kate enseñarse. Acá. Ya le recuerdo un poquito. Sí se lo enseñó con otro nombre. Se llama estructura desglosada de tareas. ¿Eso no se lo enseñó? Sí, claro que sí. De pronto fue con otro nombre. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que la actividad que yo estoy definiendo esté dentro de ese contexto. Voy a colocarle un ejemplo acá. Voy a definir una serie de actividades o una actividad que hace parte, si nosotros estuviéramos en la normalidad, yendo a clases a la universidad, que hace parte de un momento en el día. Tengo clase a las 6 de la mañana y la actividad o las actividades que hacen parte de salir de tu casa y llegar a la universidad, vamos a enumerarlas. ¿Qué creen ustedes que hace parte de ese conjunto de actividades que te permiten salir de tu casa y llegar a la universidad? Cualquier día de la semana, cualquier día, cualquier hora del día, ¿no? Ahí tenemos unas actividades. Dentro de esas actividades hay actividades o hay componentes que son obligatorios y hay componentes que son opcionales. Por ejemplo, dígame alguna actividad desde que usted se levanta, o sea, desde que usted tiene programado que tiene que ir a clase, salir de su casa y llegar a la universidad. Una opcional sería comerse una empanadita donde las venezolanas. Opcional. Obligatoria, bañarme antes de ir a la universidad. Ok. Obligatoria es que sabemos que una actividad obligatoria es que tienes que despertarte, ¿no? O sea, opcional es cómo te despiertas. Eso no es relevante para la actividad. Cambiarme es obligatoria. Bañarme no tanto, pero cambiarme sí es obligatorio. Sí, claro. Tienes toda la razón. Es decir, ir a unas condiciones óptimas que te permitan entrar a la universidad es obligatorio.
pero si te bañas o no te bañas, eso es opcional. Entonces, a eso quiero hacer referencia, que dentro del componente de actividades, y si te das cuenta, si nosotros miramos lo que es estructura desglosada de tareas, ya se lo explico con un detenimiento, quiere decir que yo tengo que armar ese proceso en paquetes. Entonces, podríamos armarlo en 3 paquetes, ¿no? Levantarme, bueno, más un poquito más. Levantarme y salir de la casa sería una actividad o un componente. Otro sería desplazarme hacia la universidad y otro sería llegar. Son 3. Entonces, ese paquete son tareas. Pero cada paquete tiene sus tareas. Es lo que nosotros hablamos de estructura desglosada de tareas. Yo empiezo a definir cierto tipo de actividades puntuales que me ayudan a controlar. Levantarme y desplazarme a la universidad es un paquete, pero entre levantarme y desplazarme tengo otras subtareas que no puedo dejar de tener en cuenta porque es importante para que yo finalice ese paquete. A eso le llamamos estructura desglosada de tareas. Y desplazarme también tendrá otras ciertas actividades que me permiten a mí definir y controlar. Es importante eso porque en proyectos muchas veces y muchos atrasos se dan y muchos olvidos y muchas trabas se dan porque no tenemos un control de esas subtareas. Entonces, cuando usted está definiendo las actividades, es importante que tenga claro que hay algunas que son requeridas. La descripción de la actividad, claro, es importante que la actividad tenga un número, un ID, un nombre, el tipo de actividad, la duración, las fechas, su asignación en el calendario y cuánto dura. Pero hay otro tipo de características, lo que decía Jorge Luis, que no son tan relevantes, pero que te ayudan a alimentarla, a definirla. Bien, ¿cómo se definen las actividades? Pues eso depende del equipo del proyecto, se puede definir mediante lluvia de ideas, el responsable, ¿verdad? De la WU también, definir que haya, lo que hablamos ahorita, los paquetes, la actividad es pieza de trabajo que exige tiempo y por lo general a veces no exige esfuerzos y recursos, y que también estén definidas esas actividades dentro del alcance. Hay una plantilla ya que nosotros utilizamos que están ya predispuestas, ¿no? Y que me dan como un orden lógico de cuál debe ser la secuencia de esas actividades o las definir. Como es un proceso de gestión, pues aquí tenemos un flujo que me permite definir qué debo tener en cuenta para definirlas, cuáles son las herramientas que yo requiero para definirlas y finalmente qué tengo. Por ejemplo, aquí tenemos un juicio de expertos, es decir, es importante, recuerden que nosotros hablábamos en la clase pasada en aspectos tecnológicos, sí, que había una fuente de información precisa a través de la web o a través de datos experimentales y científicos que me daban a mí, pues, la certeza que otras personas habían hecho una actividad similar y me podían servir a mí. Entonces, esto es importante. Bien, esto es el diagrama de cómo nosotros podemos definir las actividades, teniendo claro que lo primero que tengo que tener claro es crear la estructura desglosada de tareas. ¿Qué son las actividades y cómo se definen? Pues ustedes lo conocen muy bien, recordemos un poco, es un elemento de trabajo que se realiza durante el curso de un proyecto y se encuentra en el nivel más bajo de la estructura, así se llama, desglosada de tareas. Y contienen flechas para unir y para mostrar la secuencia entre una y otra. Esto es lo que quiero mostrarles, lo que es una estructura desglosada de tareas, que permite dividir el trabajo total de un proyecto en unidades lógicas y labores especializadas, que permite o facilita la planificación y el control del proyecto. Miren acá, te están dando cuenta que tengo ciertos niveles y cada nivel me está dando pues unos paquetes de actividades que me ayudan a controlar mucho mejor y a hilar. Estamos hilando cada cosita. Aquí de esta manera se construye. Es importante que lo primero que tengamos nosotros claro es cuál es el alcance. Y a partir de allí, teniendo claro las metas y los objetivos del proyecto, entonces empezar a definir tareas y subtareas. Si ustedes se dan cuenta, esto en últimas es lo que ustedes construyen en un análisis de precios unitarios. Por ejemplo, vamos a hacer el APU de localización y replanteo. Se llama la actividad, ¿no? Localización y replanteo. ¿De qué está compuesto un APU? Díganme ustedes. Porque ahí están definiendo también unas tareas y subtareas. A ver, señores expertos en programación.
Pues, profe, tiene las actividades, las subactividades, tendría la unidad de medida de la actividad. Entonces, eh, recuerden que la APU tiene una estructura, ¿no? Entonces, lo primero que yo Ujú. defino en una APU, ¿qué es? Pues las actividades que voy a realizar. No, yo tengo la actividad, a la actividad lo de una Pero unidad. ahí no se hace el análisis de materiales, mano de obra, herramientas y equipos. Esas son las tres cosas que quería que me dijeran. Entonces, tengo una actividad y tengo una tarea. Entonces, la tarea es, bueno, lo primero que tengo que definir es mano de obra, ¿qué? Materiales, mano de obra y equipos y herramientas. Subtarea. Entonces, de la mano de obra tengo que definir si quiénes son, ¿no? Si es un oficial, dos ayudantes y su dedicación. Entonces, eso es una tarea. Otra subtarea, dedicación. Otra subtarea de eso, ¿cuánto cuesta? Otra subtarea. Entonces, de esa manera, aunque ustedes lo ven bajo otro parámetro, eso es una estructura esa es una estructura desglosada de tareas. Yo tengo una actividad general, que sería preliminares, pero voy definiendo en cada una de esas cositas. En materiales tengo una tarea, pero de materiales tengo que definir cuáles son subtareas, ¿no? Y la subtarea no solamente es definir qué tipo de materiales, sino cuánto me voy a gastar en cada uno, el rendimiento de cada uno, el desperdicio de cada uno, el precio por unidad que estoy. Entonces, estamos hablando de un paquete que me ayuda a mí a controlar ese gran paquete o esa gran tarea. ¿Quedó claro? ¿Eso es lo que hacemos acá? Bien. Entonces, primer paso para nosotros gestionar el tiempo es definir las actividades. Segundo paso, secuenciar las actividades. ¿En qué consiste? Identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que hay actividades que pueden iniciar juntas y hay actividades que realmente necesita que termine una para que empiece la otra. Entonces, igual, como estamos hablando de gestión, aquí tenemos que es importante que nosotros revisemos de dónde tengo que partir, qué herramientas o técnicas me ayudan a secuenciarlas y finalmente qué obtengo. Por ejemplo, aquí revisamos, miramos que es importante que yo tenga en cuenta, pues, número uno, la lista de actividades, o sea, lo que hice anteriormente, para poder definir esto va primero, esto va después. Y también los activos de los procesos de la organización, es decir, con qué herramientas cuento para poder empezar a secuenciarlas como deben ser. ¿Qué herramientas? Pues aquí tenemos ya, ustedes conocen muy bien, el método de diagramación de precedencia, la determinación de dependencias también, aplicación de adelanto o retrasos y plantillas de red de cronogramas. Es decir, esquemas que me muestran más o menos en proyectos similares cómo se puede comportar el desarrollo de cada una de ellas y cómo se puede secuenciar también, ¿no? Pero ya les decía, eso depende del contexto propio donde se voy a desarrollar mi proyecto. Por eso es importante tener claro eso siempre. ¿Qué voy a obtener? Pues el diagrama de red de cronograma y al final pues tengo una actualización. ¿Por qué? Porque mi secuencia en Santa Marta no es la misma que en Maicao ni la misma que en el banco por ciertas condiciones propias del lugar. Entonces, ahí tengo un documento actualizado, aunque el fin sea el último, o sea, el fin sea el mismo, no voy a tener el mismo documento porque las condiciones y las restricciones serán totalmente diferentes. Y es más, hasta la envergadura del proyecto es totalmente diferente. Entonces, aquí tengo el diagrama y aquí tengo, pues, cómo creamos nosotros esas relaciones entre actividades, los principios de red. Entonces, implica que la identificación de relaciones lógicas entre ellas, secuenciarse en forma precisa, aquí revisamos, para que el cronograma sea de la manera más real a lo que se vaya a ejecutar en campo. Y también, pues, podemos utilizar cierto tipo de herramientas informáticas que nos ayuden a mí a administrar. Aquí tenemos que lo podemos hacer con el diagrama de precedencias o el diagrama aquí está el diagrama de flechas. ¿Qué tenemos acá? Actividades que me indican cuáles son las predecesoras y cuáles son las sucesoras. La predecesora es la que controla el inicio final de otra actividad y la sucesora es la que depende del inicio o final de otra actividad. Entonces, aquí tenemos que la actividad B es sucesora de quién? Perdón, ¿es predecesora de quién? Predecesora de la actividad C. Así es. ¿Pero es sucesora de quién? De la actividad A. De la actividad. Muy bien. Entonces, eso es lo que ustedes pues ya conocen muy bien en el método de precedencia.
Aquí tenemos dos maneras. Esto es el diagrama de precedencias y se puede hacer también por nodos o se puede hacer por bloques. Bien. Es importante que tengamos que, para administrar el tiempo y secuenciar las actividades, poder definir que las actividades y el esquema muestra una identificación que me permite a mí poder administrarlo de mejor forma. Esto que está acá abajo es lo que les mostraba. Entonces decía, número uno, es importante, no es importante, es requerido que la actividad tenga una descripción. O sea, esto es requerido. ¿Cómo se llama la actividad? Y es único su nombre, o sea, no puede llamarse igual a otro. ¿Por qué? Porque ella tiene unas características muy diferentes a todas las demás y me ayuda a mí a poder tener una secuencia lógica y más ordenada en mi proceso. Las actividades tienen un responsable y tienen un número y una duración estimada, pero también tienen unos tiempos. En la parte superior están los tiempos más tempranos, es decir, el tiempo más temprano de inicio y el tiempo más temprano de finalización. Y en la parte inferior están los tiempos más tardíos, el tiempo más tardío de inicio y el tiempo más tardío de finalización. La clase de gestión de proyectos, que aquí revisamos todo el tema de formulación, ¿cuál es el tiempo más temprano de inicio de la clase? Pues las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. ¿Y el tiempo más tardío para iniciar? Pues depende de usted, pero digamos que a las 9:30. Carajo. Ah, si usted dice un día que a las 9:30, pues bueno, estamos a las 9:30. Bueno, sí, realmente sí. Pero sabemos que la holgura siempre son 15 minutos. Yo siempre, cuando estaba en presencial, yo siempre les decía eso, ¿no? La clase empieza, yo llego a las 9, porque sí, siempre he acostumbrado a ser muy puntual en eso, pero la clase yo le doy 15 minutos, porque probablemente usted está en otra clase, ¿verdad? Y mientras viene a la clase, mientras atraviesa toda la universidad, o va y le cambia el agua al pájaro, o compra un tinto, a las 9:15 así yo empezaba mi actividad, y el que no estaba a las 9:15 en el salón, pues no tenía derecho a la actividad, yo le cerraba la puerta, eso sí era una realidad. Ya después que se pasaba la actividad inicial, pues ya la puerta se abría y podía entrar a su clase normalito. Pero era una manera de poder nosotros administrar el tiempo. El tiempo más temprano para finalizar la clase dependía de ustedes, porque igual que acá, yo les daba un taller. Entonces dependía de la eficiencia del grupo que saliera más temprano o más. Y el tiempo más tardío, pues nada, eran las 3, cuando se cumplían las 3 horas, porque ya o me ocupaban el curso o me estaban presionando para dejar el. Entonces, eso lo miramos en la clase también. Y aquí lo podemos hacer de esta manera. Esta es la manera en que nosotros categorizamos o describimos los tiempos más tempranos y más tardíos. Y en la flecha, pues lo definimos así. Bien, hay unas características que tienen puntuales que se recomienda que cada proyecto tenga un solo inicio y un solo final, porque eso puede crear pues confusiones. Y tampoco pueden haber terminaciones abiertas. Esas son condiciones que ustedes han revisado con la profesora Kate. Bien, otro punto importante, vamos a recordar. Proceso número 1, ¿cuál es? Por aquí. Definir actividades. Número 1, definir actividades. Eso. Número 2. Secuenciar actividades. Secuenciar actividades. Lo que pasa es que yo no sé por qué ustedes ahorita en la universidad les están dando esa asignatura en un semestre y solo 3 horas. Yo recuerdo que yo veía presupuestos en uno y programación en otro, que en mi época era construcción 1 y construcción 2. O sea, presupuesto es un solo semestre. Entonces, claro, ustedes, yo lo considero, porque ustedes les embuten toda esa información en un semestre y con 3 horas y para mí presupuesto, construcción 1 eran 3 horas a la semana y construcción también 2 eran 3 horas a la semana y era cada uno de un semestre.
Entonces, es complejo. Yo de verdad que me quito el sombrero frente a cómo han casi que les meten por supositorio la información. Ok, seguimos. Más el área de presupuesto de programación. ¿Cómo? A uno lo enfoca más en el área de presupuesto y no de programación. Es que no alcanza el tiempo, por más que usted, o sea, por más que la profesora quiera, es imposible. Es imposible. Entonces, y eso es tan fundamental, eso es tan transversal a todos los perfiles que debería la universidad revalorar esa parte, o los pensos revalorar esa parte, no sé. Yo veía topografía 1 y topografía 2. Topografía 1 tenía 5 horas a la semana y topografía 2 tenía 6 horas a la semana. Eso tocaba dejarla por allá altísima porque eran muchos créditos, o sea, 6 horas. Entonces, yo veía otra que había así que era como pesadita, que tenía bastantes horas, no recuerdo. Bueno, un semestre de acueducto y un semestre de alcantarillado. O sea, nosotros nos enseñaban a diseñar cada uno de los componentes del sistema. Las bocatomas, eso nos enseñaban bocatoma para arriba, para abajo, entonces, pero sí ha sido muy complejo el tema ahorita con la reestructuración curricular. Una vez definimos, una vez secuenciamos, y esta vaina no quiere poner, estimamos los recursos de las actividades. En últimas, esto es el proceso que debo tener en cuenta, este sí es el diagrama, pero ¿qué son los recursos? Personas, lo que estaba hablando Dani ahorita, que lo que nosotros definimos en una PU son personas, equipos y materiales. Hay que definir también, pues, el tiempo y la cantidad que yo voy a utilizar, porque en gestión hay algo que se llama adquisiciones. Y las adquisiciones tienen también una programación que me indican a mí optimizar los recursos en el tiempo, ¿no? Porque yo no voy a comprar cemento al inicio, porque ahora no lo necesito. Entonces, sobre todo porque el cemento tiene unas condiciones propias de almacenamiento y todas esas condiciones externas que probablemente me puedan generar daños al momento de tenerlo ahí sin utilización todavía. Entonces, esto tengo que definir cuando estoy estimando los recursos, en qué momento yo voy a adquirir. ¿Para qué? Siempre vamos a lo mismo, ¿no? Para reducir costos. Cuando yo defino recursos, tengo claro que las personas, la unidad es un periodo de tiempo, que laboralmente son 8 horas diarias, y que los materiales y equipos están hablando de una unidad, dependiendo de una unidad de medida, con un precio que se define la utilización del mismo. Esto que está acá es todo lo que tengo en cuenta para poder definir dentro de la actividad qué tiempo o cuánto consume ese recurso que yo estoy asignándole a él, porque probablemente no tendrá el 100% o el 50%, sino otro tipo de asignación, depende de la tarea que yo le esté asignando. Entonces, esto les hablaba, ¿no? Es importante que nosotros podamos definir y asignar roles, y esto me lo enseñaron los industriales y me hablan de la idoneidad. Lo importante que yo debo tener claro de la idoneidad y la competencia, que es lo que hoy evaluamos y nos tratan de enseñar a nosotros como ingenieros que nos dedicamos a la docencia, la idoneidad, la competencia que debe adquirir la persona o que debe tener la persona para desarrollar una función. Ya les decía, ¿no? Que si bien yo tengo un rol de ingeniero civil o un título de ingeniero civil, probablemente mi habilidad no sea la parte técnica, por decirlo así, no, o sea, la parte operativa, de ser residente en obra, la parte gerencial. Eso es lo que yo también como persona debería empezar a definir dentro de lo que yo soy. Yo al principio, no sé si aquí se los leí, voy a tratar de hacerlo la próxima clase, yo tengo una lectura que la comparto con ustedes, que habla de 3 condiciones importantes que nosotros debemos tener en cuenta y que es el punto de partida para esta clase. No sé si se las leí. Y hablaba número 1 del conocimiento. Yo decía, yo voy a partir del conocimiento y siempre les cuento, ¿no? Este es como el techo. Nosotros ya tenemos una estructura armada, tenemos un cimiento en la ingeniería, pero y esto que está acá, que estamos viendo aquí, es como el techo. Entonces yo parto de eso, ¿no? Que hay muchas cosas que ustedes ya conocen, que ya han visto. Y aquí lo tratamos de organizar para que para ustedes sea mucho más fácil la comprensión de
del conocimiento. Entonces, yo partía de eso, ¿no? Ustedes saben hacer análisis estadístico, ustedes saben definir un problema, o sea, eso lo saben hacer ustedes, porque ya han tenido un recorrido en la carrera que les ha dado esa capacidad de razonar, esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de mirar varias alternativas, eso lo saben ustedes. Otro punto son las habilidades, es decir, ¿qué tanto me conozco yo en mi ser para poder decir hacia eso voy, ¿no? O hacia eso lo apunto? Y desde mi experiencia, yo siempre decía, cuando estaba estudiando ingeniería civil, que de hecho fue un accidente de mi vida, yo soy ingeniero civil por accidente, no les había confesado eso. Yo quería ser microbiólogo industrial, o en su defecto comunicador social, porque chismoso sí soy. Entonces, pues nada, me tocó estudiar ingeniería civil porque no había otra opción y porque, bueno, era bueno en matemáticas y todo, pero me encantó, me gustó mucho, es mi pasión ahorita, ¿no? Y Dios que escribe en renglones torcidos me permite comunicar otro tipo de cosas hoy en día. Entonces yo tenía claro que dentro de mi formación como ingeniero civil en la Universidad de Magdalena, yo tenía una gran falencia administrativa. Y lo primero que yo, y con toda la claridad, creo que es una de las certezas que nunca me he arrepentido, yo tenía que hacer una especialidad en gerencia de proyectos. Y es lo que hoy en día, pues, también dentro del tema laboral me ha abierto las puertas. Y eso le apunté, ¿no? Apenas salí, empecé a buscar por donde ustedes no menos sepan la especialidad. Entonces, y ahí tenía claro eso. Y lo otro, el otro punto, número 1, conocimiento, número 2, habilidades o aptitudes, y número 3, el sistema de creencia. El sistema de creencia no tiene que ver con un tema religioso, tiene que ver cómo tú percibes desde tu visión al otro, sin que te afecte. Entonces, cómo yo percibo al otro para poder coger lo bueno, ¿no? Entonces, son de las 3 cosas que yo siempre les apunto al principio de semestre, porque en formulación es importante que ustedes tengan claro también cómo resolver problemas desde las características propias de una comunidad. Les quisiera echar un chisme aquí, no sé si me dejan echarlo, pero me gustaría como compartirles algo de una experiencia que tuve esta semana en Mocoa con un equipo de trabajo. Sí me dejan echar el chisme. Para que revisemos cómo se maneja el sistema de creencias. Yo aprendí muchísimo. Yo me estoy leyendo un libro, que de hecho es mi inspiración para escribirle todos los días a ustedes, que se llama El hombre más feliz de la historia. Y en ese libro habla de el código de la felicidad. Es un psiquiatra que estudia a Cristo, que de hecho ya les envió un libro, que no sé si se lo han empezado a leer, y les había comentado, desde la parte neuropsíquica, o sea, muy, muy científico, hermano, ¿no? Y lo que hace es mirar las bienaventuranzas, lo que quizás ustedes han escuchado, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados... Pero ese man, desde descubriendo un poco, decía, Jesús fue la persona más humana. La primera bienaventuranza que Jesús proclama, eso está en el Evangelio de Mateo, es bienaventurados los pobres porque Dios será el reino de los cielos. Es la primera. ¿Cómo la traduce él y cómo la interpreta desde la parte humana, ¿no? Bienaventurados los que desinflan el ego porque encontrarán sabiduría. Entonces yo me quedé en ese primer código de felicidad. Y ese grupo de trabajo, que fue el primero que empezó en Mocoa, con la obra más grande, yo no empecé a liderarlo. Empezó a liderarlo otra persona de la misma zona que tenía ciertas condiciones complejas. No voy a hablar más de nadie aquí, complejas. Y en esas condiciones complejas, así lo llevaba, ¿no? Cuando yo llegué y me di cuenta del desorden que tenían, administrativo, operativo, claro, uno empieza como a ajustar. Uno como gerente de proyectos empieza como a definir qué es lo bueno para los recursos, sin olvidar que hay personas, ¿no? Lamentablemente me tocó prescindir de cierto personal con unos paradigmas bastante complejos. Entonces me tocó prescindir, ¿no? No era una mentira que cada vez que yo iba salía una persona, entonces yo era el ogro. Claro, en esta ida estaban preocupados. Era mi cuarta ida, entonces ya tendría que salir el cuarto de la cochada. Y era la preocupación con el director de la interventoría y me decían, llegó el ingeniero Albeiro y va a sacar a alguien, ¿no? Porque eso sí,
Cuando yo llegaba a la obra era como si literalmente llegara el ogro. O sea, literalmente tú ves la actitud de las personas. Laura, ¿Ah? el susto, llegaba el susto. Sí, claro, y tú veías la actitud, era como, y yo me sentía muy mal, ¿no? Sobre todo porque yo no soy, o sea, yo soy en mi historia yo he sido poco rechazado en ese sentido, o sea, entonces cuando yo veo ese tipo de actitudes, y a mí me preocupa, no porque me interesa agradar a la gente, ¿no? Simplemente porque uno siempre trata de ser empático. Entonces yo me quedé en ese código y empecé a trabajar, los pedí que se reunieran en la casa, porque además de eso hay otras interventorías que yo sí inicié y que yo lideré y escogí el personal, son más abiertos conmigo y todo el cuento. Ellos ni siquiera iban a la casa, ellos de la obra no salen, ellos son como clase aparte, los hediondos. Y yo les invité a la casa, les compré una picada y todo el cuento, y empecé a contarles un poco de mi historia y sobre todo el hecho puntual que estoy viviendo ahorita a nivel personal, con la pérdida de mi abuela. Y a cada uno le di un globo, le pedí que lo inflaran y cuando ya tenían todo el proceso, porque yo le decía, el globo es tu vida, ¿no? Uno se esfuerza toda la vida tratando de ser mejor, ¿no? O sea, eso es lo que es un globo, ¿no? Y uno va toda la vida como hinchando eso, ¿no? Y así me pasaba a mí, ¿no? Yo fui hinchando esa parte, ¿no? Yo lo puedo solo, no importa mi papá, como crecí sin papá. O sea, uno va como haciendo un esquema, no te dejes de nadie, esto lo luchaste tú, muchas cosas, ¿no? Cuando yo experimento la pérdida de mi abuela, ya lo puedo decir sin llorar, espero no llorar, eh, se derrumba el mundo, ¿no? Era el amor de mi vida. Se acaba todo, humanamente, ¿no? Porque esto sí, de hecho me enseñó mucho a darle fuerte. Pero quiero decir con esto que la vida te va a presentar condiciones en donde tú te das cuenta que de nada sirve creerte más que lo otro, que al final el esfuerzo es porque todo lo permite Dios en tu vida. Y me acerqué a ellos así, ¿no? Y exploté la bomba. Y al final uno siempre necesita el otro. Quiero mostrarle esta realidad. No, eso fue muy bueno. Muy bueno porque al día siguiente que iba a un lugar, me encontré con una de ellas y la niña apenas me vio, me dio un abrazo y dijo con tanta alegría, este es mi jefe, me presentó. Entonces yo decía, es importante que tengamos claro cómo miro al otro, porque yo también tuve cierto tipo de resistencia, ¿no? Y era duro a veces cuando lanzaba expresiones. Entonces, no, eso es mi equipo de trabajo. Y si yo soy el líder, tengo que empezar mostrando eso. Entonces, dentro de la formulación y dentro de ustedes que van a ser profesionales y van a manejar sin que le falten el respeto, es importante eso, mis hijos. Es importante que tengan claro cómo miramos al otro. Yo estoy en una comunidad que es Mocoa, mis hijos, que han tenido accidentes no solamente naturales, una comunidad que ha sido relegada, Mocoa queda allá en la puta mierda y el gobierno nacional los ha olvidado mucho tiempo. O sea, viven resentidos porque esa es su historia. Entonces creen que todo el que va les va a robar, les va a explotar, o sea, esa es su historia. Y si yo no empiezo a conocer desde su historia, es imposible liderar. ¿Ves? Me pasó eso, yo creo que fue una de las idas más fructíferas que he tenido, hablarle desde lo de uno. Y eso mejoró mucho las relaciones, mejoró mucho la comunicación. Ellos hablaron desde su experiencia de vida, desinflar el ego. Y nosotros los ingenieros tenemos eso a veces tan marcado porque nos creemos la verdolaga, la montaña más alta, pero no. Nosotros creo que trabajamos con comunidades y para comunidades, con personas y para personas. Y creo que prima antes de, creo que es lo que me ha enseñado la vida, antes del conocimiento, la humanidad. Entonces, ese era el chisme que le quería contar, que también es importante cuando yo estoy haciendo esto, asignando roles y funciones para cada uno. Bien, bien, es importante, quedó claro, ¿verdad? No era un chisme, no era un chisme, una anécdota. ¿Te quedaron callados? ¿Qué dije? Y profe, quedó clara la enseñanza. Ok, vale. Bien. Bueno, ahora, una vez yo tengo claro, esto es los requerimientos de trabajo, los requerimientos de recursos y cuánto trabajo va a hacer y qué duración.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que necesito un recurso de 32 horas de trabajo para hacer una tarea. Dice que, pero la tarea está programada para durar 2 días, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es, teniendo claro que nosotros los recursos que utilizamos, perdón, que el horario laboral son 8 horas, ¿qué necesito de aquí? Pues 2 personas que trabajen 8 horas por día. Eso también es importante que nosotros aquí definamos, depende de los periodos laborales y los días de calendario y feriados, cómo se puede asignar, porque ustedes saben que dependiendo de las legislaciones laborales en cada uno de los países, pues hay unas implicaciones de costos mayores, ¿no? Un domingo no cuesta lo mismo que un sábado, entonces eso es importante. ¿Los recursos cuáles son? Pues nada, suministros, ya sea de existencia o artículos combustibles como el acero, como el concreto, tuberías, definir la unidad de cada uno, asignar el material a la tarea como tal y realmente cómo está definido ese material, si es variable o si es fijo. Así como los costos, también hay un consumo variable y fijo dependiendo de la unidad que yo estoy estimando. Esto no me voy a detener aquí, esto es importante también. La disponibilidad del recurso, recuerden que si tenemos unas actividades que están dentro de un calendario, ese calendario exige que sean por cierto tipo de condiciones, un lunes, una noche o una mañana, pues establecer eso. Esto es importante, la planificación de los recursos, identificar y estimar recursos de los recursos. Esto, todo lo que está aquí es un tema de administración que ya debieron tenerlo claro, pero bueno, sabemos que no ha sido tan claro, pero que se lo voy a ir mencionando para que tengamos claro que todos estos puntos son importantes cuando yo estoy estimando recursos. Entonces, estimar requisitos, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, tenemos revisar el ámbito del proyecto y la lista de tareas para definir si hay proyectos similares, mira acá, que me presenten información histórica de duraciones y recursos. Por eso, si se dan cuenta, en los flujos me está diciendo siempre que una herramienta es un juicio de expertos o unas plantillas que me muestran y que me evidencian a mí cuáles más o menos podrían ser las duraciones y la cantidad de recursos para poderlos incluir dentro de mi actividad en ese contexto específico. Esto es desarrollar el plan de la administración de recursos y aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo que está acá habla de un proyecto de pintura y muestra para cada una de las actividades unos recursos. Al final, si nosotros lo llevamos a un esquema, lo que está mostrando acá es que aquí tengo unas actividades sucesoras y predecesoras, pero tengo unos recursos para cada uno y una duración como tal. Realmente, como está distribuido allí, se necesitan un total de 32 días por pintor. Pero probablemente yo no tenga la capacidad ni la cantidad de dinero para trabajar durante 32 días. Y aquí lo que miramos es cómo nosotros nivelamos recursos, teniendo claro, porque aquí me está diciendo que solo dispongo de 2 pintores por día. Si se dan cuenta aquí el primer día, ¿cuántos pintores necesitan? Acá. El primer día, ¿cuántos pintores necesitan? 4 días. Y no tengo restricción de recursos, de pintores. Entonces lo que hacen ellos es organizar las actividades teniendo en cuenta predecesoras y sucesoras y los recursos que son limitados para él. Entonces, ya haciendo una organización, lo que hace es que se va a demorar un poco más, pero está utilizando los recursos que tiene disponibles. Entonces, eso es lo que está. De 12 días, que podía demorarse, que probablemente le salía más costoso, ahora se demora 16, pero utilizando los recursos que tiene disponibles. Pasa así, ¿no? Que a veces no tengo la disponibilidad de todo el recurso y lo que tengo que distribuir de tal manera que utilice los recursos que tenga. Ok. Recapitulemos. Número 1, definir actividades. Número 2, secuenciar actividades. Número 3, estimar Duración de las actividades, profe. recursos. ¿Recursos qué son? Materiales, personas y equipos.
aquí. Bien. Y esto creo que ya es lo último. Nos falta otra cosita. Estimar la duración de las actividades. Aquí vamos a revisar cuál es la duración estimada de una actividad. ¿Cómo se define? Es el tiempo total transcurrido, o es decir, el tiempo total, el tiempo para que se haga el trabajo, más cualquier tiempo de espera relacionado. ¿Ves? Eso nos ayuda a establecer los tiempos de inicio los tiempos más tempranos y los tiempos más tardíos. Esto es, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles son las herramientas o técnicas que puedo utilizar? Y finalmente, ¿qué es lo que voy a obtener? Aquí es donde entramos nosotros a poder recordar un poco que cada actividad tiene una duración. Un inicio más temprano y una terminación más temprana. Señorita Yulisa, hágame un favor para no leer yo siempre. Léame, ¿qué es el tiempo de inicio más temprano y qué es el tiempo de terminación más temprano? Tiempo de inicio más temprano. Lo más pronto que se puede iniciar una actividad. Calculado sobre la base del tiempo de inicio. Espérate ahí. Buena, guapajé. ¿Qué le pasó a Yulisa? Dina María. Apaga el equipo que tenía ahí. Ya volví. Dale, aquí estoy. Belleza. No sé si me quedé yo sin señal o qué. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. Ok. Sí. Ok, vale. Yulisa, otra vez. One more time. Tiempo de inicio más temprano. Lo más pronto que se puede iniciar una actividad. A ver, Calculado. háblame en inglés. Y early start. Porque eres así. Dale, Lo dale, más, dale. lo más pronto que se puede iniciar una actividad. Calculado sobre la base del tiempo de inicio estimado del proyecto y de las duraciones estimadas de las actividades precedentes. Entonces, es lo más temprano. ¿Y sobre qué se calcula? Pues sobre el estimado del inicio del proyecto. Ahora, el tiempo de terminación más temprano. El tiempo de terminación más temprano es lo más pronto en que se puede terminar una actividad, calculado sumando la duración estimada de la actividad al tiempo de inicio más temprano de la misma. Ok, vamos entonces a hacerlo aquí. Voy a tratar de que me salga el cuadrito bien. Entonces, tenemos que este es la actividad, ¿se acuerdan? Que aquí está el tiempo, early start, este es la duración y esto es, así que se llama, ¿verdad? Sí, early finish. Entonces, ¿a qué es igual esto que está acá? El tiempo de finalización más temprano es igual a esto, al tiempo de inicio más la duración. Esto más esto más esto, me da esto. Bien. Y tiene una reglita. Dice que si yo tengo 3 actividades que preceden a una, ¿y se están dando cuenta acá? El tiempo de inicio más temprano de esa actividad que es predecesora de las 3 es el tiempo de finalización más temprano mayor. ¿Sí me hice entender? Esta actividad y esta actividad son requeridas para que empiece esta. Eso está claro, ¿verdad? Díganme sí, no. Sí, profe, sí. Ok, vale. Entonces, si se dan cuenta, ¿esta termina qué día? La que está arriba, ensayo de escena cómica, el día 5. ¿Esta termina qué día? El día 10.
Y esta que dime qué día, el día 4. ¿Cuál debe ser el día en que tiene que empezar esta si requiere que las 3 terminen? O sea, la que más tarde termine es esta. Entonces, la regla general dice que el tiempo de inicio más temprano de una actividad es el mayor tiempo de terminación. Entonces, mira, 4, 5, 10. El mayor tiempo de terminación más temprano de todas las actividades precedentes a esta. Esa reglita está clara, ¿no? Bien. Vámonos con los tiempos de terminación más tardíos. Lina María, ¿sí está por ahí? Sí. Sí. Lo más tarde que se... Tiempo de terminación más tardío. Lo más tarde que se puede completar una actividad para que todo el proyecto concluya en la fecha acordada. Se calcula sobre la base del tiempo de terminación requerido del proyecto y la duración estimada para actividades sucesivas. Ok. Es decir, lo Tiempo más de tarde inicio que más puede tardío. terminar. Okay. Fecha más tardía en que se puede iniciar una actividad para que todo el proyecto se complete en su fecha de terminación requerida. Se calcula restando la duración estimada de la actividad del tiempo de terminación más tardío. En este caso, nosotros lo calculamos aquí lo calculamos de izquierda a derecha y el otro lo calculamos es de derecha a izquierda. Entonces, algo así. Acá. Esta es la duración y este es el otro tiempo. Esto es, se me olvidaron las letras, LS y LF. Y LF. LS, el tiempo de terminación. El tiempo de inicio más tardío es igual a LF menos esto. O sea, este dato que está acá, le restas esto y te da esto. Y tiene una reglita parecida, pero al revés. Entonces, aquí lo que dice es que el tiempo de terminación más tardío de una actividad, porque aquí viene de derecha a izquierda, es el menor tiempo, aquí está, de las actividades sucesoras inmediatas a esta, ¿no? Aquí viene allá para acá. Entonces, de las dos, estas dos suceden a esta. El tiempo de terminación más tardío sería la menor de esa, porque viene al contrario. Bien, y después desarrollamos el cronograma, donde nosotros aquí tenemos el flujo, tenemos el esquema, el diagrama, y lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio donde nosotros podamos definir cuál es la holgura, ¿no? Ustedes ya saben a qué me refiero con holgura. Dice que es la diferencia entre la fecha de terminación más temprana, calculada para la última actividad, y la fecha de terminación requerida para el proyecto. Igual la podemos calcular por actividad también. Cuando es mayor que 0, pues hay holgura. Cuando es menor que 0, pues yo tengo que finalmente definir alguna estrategia, aumentar el recurso, ya sea en máquinas, en personas o en materiales. ¿Para qué? Para poderla ajustar, porque si no me genera atraso. Y si es igual a 0, pues finalmente son actividades que no se pueden ni adelantar ni atrasar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a desarrollar unos ejercicios y finalmente vamos a distribuirlo de esta manera. Vamos a hacer el ejercicio acá en clase. Yo voy a pasar aquí la hojita para que sea más fácil para ustedes evidenciarlo. Ahora sí, necesito unos participantes. Aquí está. Voy primero con el primer ejercicio. ¿Por qué no aparece eso? Es muy sencilla. Aquí, bravo. No te fuiste, hombre. Bueno, ni modo. Voy a dejarla ahí. Bien, voy a colocar en azul, porque vamos a hacer primero de izquierda a derecha, los tiempos más tempranos, ¿no? Y los voy a hacer en azul. Tenemos aquí, miren, tenemos
actividad, tenemos número de la actividad y tenemos duración. Yo voy a hacerlos en azul, pero yo no lo voy a hacer, lo voy a ver una persona que me ayude y que van a ser los tiempos más tempranos, vamos a ponernos por arriba. Y los tiempos más tardíos, pues lo hacemos en rojo y nos venimos por este lado. ¿Quién quiere pasar? Vamos a hacerlo en azul. Listo. Vamos a empezar en 0. Ahora sí. A ver. ¿Quién quiere hacerlo conmigo? ¿Qué día es hoy? 8. El 8. El 8. El 8. El 8. El 8. Yo para Andrés. Yo Mar. Yo para Andrés. Jürgen, ven. Vale, listo. Jürgen ya tiene Hola, profe, aquí estoy. cumplimiento destacado. Bueno, Jürgen, tú lo haces los tiempos más tardíos. Yo Mar. Aquí estoy, profe. Vale. Vamos a hacer los tiempos más tempranos. Los tiempos más tempranos. Entonces, recuerda que el tiempo más temprano de finalización es el tiempo más temprano de inicio más la duración. Entonces, sería 0 más 2. Pues 2. Pues 2, claro que sí. Aquí sería 2. 2 más 5, 7. Listo. ¿Y aquí sería? Inicio sería 7. 7, ¿y aquí? Pues 7 también. Bien. Ahora, 7 más 3. 10. 10. Vámonos juntos, ¿no? 7 más 15. 22. 22 digo, 22. ¿Quién más está hablando ahí? No sé, ahí habló alguien más. Jürgen, deja a Yomar, ¿oíste? Tú lo haces para que tú hagas el de regreso, vale. Listo. Yomar Andrés, bien. Sí, aquí sería estoy, 22. profe. Vale, sí. 22. Ahora, ¿aquí sería cuánto? 22. No. Este es 10. Mira que estas dos son 10. Sí, 3 señor. horas y 10. Ok. 10. 10 más 8. 18. 18. Y aquí sería 10 más 10, 20. Vamos por este lado. Aquí serían 22. 22. Más 22 2. más 2, 24. Ok, listo. ¿Cuál de estos tres vendría aquí? 18. Que viene siendo la menor. No, porque recuerda que para empezar esta necesitan terminar las tres. ¿Cuál termina final? El mayor. 24. 24, eso. 4. 24 más 6. Será 30. Listo. 30 y más 5, 35. Gracias, Yomar. Jürgen, vamos a hacerlo en rojo. El de regreso. Y sería 35. Listo. 35 Ahí se le resta la menos 5. duración. Sí, se le resta. 30. Vamos de derecho. 30. Ajá. De aquí. 230. 24. Ajá. Entonces sería 24 para todos. 24, 24 y 24. Ok. Listo. 24 menos 8. 19. ¿Qué 19? 16. 16. 24 menos 6. Menos 10, perdón. Menos, No, ¿es 6 o es 10? No, 10. 10, 14. Y 24 menos 2. 22. Bien. Ahora, estas Sería dos menor, son ¿no? sucesoras de esas. Claro. Entonces sería ¿cuál? 14. Y aquí sería 22, porque no tenemos. Bien. 14 menos 3. Pues sería 11. Y abajo 7. Ok. ¿Cuál sería de las dos? 7. Queda 2. Pues ya quedaría 2 y terminaría en 0. Okay. Entonces, en ese orden, ¿por dónde va la ruta crítica? Aquí. Por aquí. Donde las holguras son a 0, ¿no? Son igual a 0.
Claro, entonces, Esta es la ruta crítica. La ruta crítica es el número rojo. ¿Ah? Por los números rojos. Esta es la ruta crítica. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Alimentar la información, porque me están pidiendo aquí, miren eso que dice. Calcule los tiempos más tempranos, que son estos, de inicio y finalización, los tiempos más tardíos y la holgura para cada actividad en la figura que se presenta a continuación. Identifique la ruta crítica, ya está acá, ya calcularon los tiempos, bueno, acá, y te pregunta, ¿se puede terminar el proyecto en 30 semanas? No, porque el tiempo máximo de finalización, ¿cuánto es? 35. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo Pues seleccionar la ruta crítica? ¿Cómo, hijo? ¿Cómo la, Profe, ahí no viene la siendo ruta- más bien el tiempo mínimo. ¿Qué condiciones tuvo en cuenta para definirla, profe? La ruta La crítica, holgura es cero. La holgura es holgura cero. cero. Tú restas esto menos esto y te da cero. Entonces, si te das cuenta, esto menos esto. Sí, Julian, el tiempo mínimo no es 30, sino ¿cuánto? 35. O sea, lo mínimo de 2 son 35 semanas. Listo. Esa ya quedó resuelta. Vámonos con el otro. Lo tienen que pasar en esta tablita, ¿no? Así me lo presentan. No está. Ahí está. Entonces me pregunta acá. Calcula igual los tiempos de inicio y finalización, los más tempranos y más tardíos, y la holgura para cada actividad en la figura que se presenta a continuación. Hay que identificar la ruta crítica y te pregunta, ¿se puede terminar el proyecto en 40 semanas? Entonces, ¿quién me quiere ayudar con este? Este, pues por ser flecha, lo vamos a designar diferente. De esta manera. Profe, yo lo digo. Bien, ¿quién me está hablando, Renzo? Sí, profe Renzo. Ok. Entonces, aquí sería, esto sería aquí, el tiempo de inicio más temprano. Ah, que como está montado en esta, debe ser por eso. Iba a decir una vulgaridad. Bien, entonces, el tiempo de inicio más temprano sería aquí. Ahora, el tiempo de inicio más temprano más la duración, esta es la duración, ¿no? Esta es la actividad, estos son hitos, ese es como si fuera del piso 1 al piso 2, y la actividad sería subir las escaleras. Entonces, tiempo de inicio más temprano más la duración, ¿cuánto es? 2. 2. Aquí sería 2, aquí sería 2, aquí sería 2. Listo. 2 más 10, 12. 12. 2 más 15, 17. 17. Y aquí serían 2 más 8, 10. 10. Bien. De este lado serían 12. Aquí no hemos llegado acá. 12 más 7, 19, profe. 19. Aquí está mal, aquí está, aquí no. Aquí sería aquí. Está mal ubicado. Aquí sería aquí arribita, 10. Listo. Entonces, entre 19 y 17, ¿cuál iría aquí? ¿Cómo selecciono el mayor, profe? 19. Claro, porque yo necesito, claro, para empezar esta necesito terminar estas dos, pero la que más tarde termina es esta. Ahí se escoge el mayor. Claro, Listo. claro, que las Y dos aquí hayan sería finalizado. 10. Ok. 10 más 20, 30. 30. Y 19 más 12, 31. 31. Listo. 30 y 31, ¿cuál escogería? 31.
Más 5. 26. Ok. ¿Te regresas tú mismo o quieres darle el marcador? Yo en la clase darle el marcador a quien te caiga mal. Pero vamos a regresar nosotros mismos, no sé. Vale, pues. Este hombre es práctico. 36. Listo. Menos 5. 31. Sería 31 y 31. Listo. 31 menos 12. 19. 31 menos 20. 11. ¿Ah? 11, profe. 11. Claro. Está bien. 31 menos 20 son. Te hice dudar. Listo. Aquí sería igual. Igual 19. 19, profe. 19. Y aquí serían 11. Listo. 19 menos 15. 19 menos 7 y 11 12. menos 8. 19 menos 15, ¿cuánto? 4, profe. 4. Y 19 menos 7. Es 12. Ok. Y 11 menos 8. 3. Ajá. Vamos por aquí. 12 menos 10. 2. 2. ¿Cuál escoges acá? Entre el 3, el 4 y el 2. ¿Cuál es el profe? Y aquí no sería el que demore más. No. El menor. Como el menor, aquí es el criterio menor. Ah, listo, el 2. Listo. Ahora, ¿por dónde crees que pasaría la ruta crítica? Dime los números de los eventos. 0, 2. Profe, por arriba, 0, 2 y da 0. Por esta, ¿no? Eso. Sí, Esa. eso, está 0, está 0, está 0. 19. Ok, listo. Profe, una El pregunta, proyecto disculpe, y en caso tal donde haya más de una ruta crítica. No, siempre se presenta. Por eso al principio te decía que lo ideal es que tuviera un solo inicio y un solo final. O sea, las programaciones no pueden tener dos rutas críticas. Ok. Gracias, profe. Y este se lo digo para la casa. Está. Este que está aquí está sabroso. Profe, ¿eso usted lo mandó o tomamos captura de pantalla? No, creo que está acá en los archivos, si no estoy mal. Listo, listo. Vamos a Profe, revisar hoy todo. vamos a eliminar el taller pasado. ¿Cuál es el pasado? Uno que estaba haciendo la vez pasada, que estaban... No, lo que pasa es final, que profe. ese es el taller final, por eso. Ese lo terminamos en la otra clase, porque en la otra clase tenemos que hablar de valor presente neto y tasa interna de retorno, y con eso ok. calculamos. ¿Oíste? Ok. Aquí está Gustavo Adolfo, gestión del tiempo, del taller. Listo, profe, ya lo vi. Gracias. Que no sé Profe, entonces si lo que aquí... se le manda es la tablita esa que tenía usted allá. Sí, porque ya el esquema, pues ya no les envió los dispositivos. Ya le estoy mostrando la tiempo. Ya existe, a ver. Ya existe. Ahí está. A ver aquí. Reemplazarlo otra vez en un monte. Entonces, de esta manera ustedes presentan sus resultados. Todo lo que dé 0, por arriba de la ruta crítica. La ruta crítica dice que es la ruta más larga posible. En un diagrama de redes se determina cuáles actividades tienen el menor holgura. Se resta el tiempo de terminación más temprano del tiempo de terminación más tardío para cada actividad. Y después se buscan las actividades que tengan el valor más bajo, el más bajo positivo o el negativo. Todas las actividades con este valor se encuentran en la ruta crítica. Entonces, ese lo hacen en la casa y lo montan ahí en la plataforma. ¿Alguna duda? ¿Inquietud?
Ya la próxima clase terminamos. Yo les voy a mandar las diapositivas antes para que lean un poco el tema del flujo. Ya nos falta poco por calcular. Me tienen pendiente, o sea, ya tienen que venir con las depreciaciones. ¿Sí se acuerdan de eso? Las depreciaciones de ampliación. O sea, ya tienen como una base para ir calculando y ir llenando esos valores que estaban pendientes allí y que podían ir llenando, ¿no? ¿Algo? Buenas. Se murieron. ¿Ah? Estamos. Ah, bueno. Ok. Aquí estamos. Listo. Entonces, dejemos allí. Ya quedamos pendientes con el envío de esa parte del taller. Ya resolvimos 2 puntos. Ya lo que es un jueguito chévere. Me interesaba eso. Me interesaba que ustedes recordaran un poquito, porque pues no es una clase de programación, pero sí tuvieran claro el concepto. Claro, cómo nosotros tener el esquema de qué es, por qué cuando yo estoy formulando en la elección de mi alternativa, yo necesito poder, en el contexto donde estoy desarrollándola o lo voy a desarrollar, definir, secuenciar, estimar recursos, estimar duración y desarrollar el cronograma. Cronograma que después en la parte de ejecución se puede modificar por muchas cosas. En Mocoa, por cierto, estamos a punto de iniciar unas obras que son unas pavimentaciones de unas vías y el diseño como tal solo contempló el pavimento. Pero hay muchas obras, creo que superó el máximo de adicionales, donde no se tuvo en cuenta alcantarillados, no se tuvo en cuenta registro, no se tuvo en cuenta línea de paramento. Es decir, de las 8 vías solo podemos iniciar 3, porque están en ajuste en todas las condiciones que se encontraron, en todas las accidentalidades que se evidenciaron cuando se fueron a campo. Es importante eso. Y eso les tocó también hacer reprogramación de cada una de las programaciones para cada una de las vías a intervenir. Entonces, yo tengo una presupuestación. ¿Cómo? Tengo una mala presupuestación, no añadir esas obras adicionales. Sí, claro, es que de hecho fue un error de la persona que elaboró hasta las MGA. Cuando elaboró las MGA, elaboró una MGA por cada vía. A mí me pagan, o sea, a mí me contratan por un proyecto que tiene varias vías, pero tiene sus proyectos. Entonces es un mierdero ahí loco. Entonces tocó hacer un ajuste todo. Pero, en fin. Adicionales que son máximo el 50% del valor. Sí, depende del tipo de obras. Pero aquí ya tocó hacerlo por otro lado porque estaba fuera del alcance que me permitía. Ok, bueno mis hijos, me gustó verlos, me gustó compartir la vida con ustedes y nos vemos la próxima clase. Profe, gracias. Muchas gracias. Chao mis hijos. Buen día. Porque, profe, ahí no está el taller ahí en la carpeta, no lo veo. No.